Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo vídeo de Viajes y Belém, a un nuevo vídeo en nuestro canal de YouTube. Como sabéis, nuestro canal no es más que un elemento, un canal de difusión de todos y cada uno de nuestros viajes, por tanto la posibilidad perfecta de poder conocer a nuestros guías y conocer el porqué de sus diseños, el porqué de presentarnos y postular estos viajes, en qué consisten y desgranarlos día por día e intentar un poco encontrar la esencia de los mismos. En este caso es todo un placer contar con el doctor Alfonso Mañas. Bienvenido, Alfonso. Hola, gracias. Máximo experto, uno de los máximos expertos en España de gladiatura, para mí el máximo experto en España. Además estamos de enhorabuena porque es autor de 2 libros, el primero de ellos editorial de Ariel, Gladiadores, el gran espectáculo de Roma, que funcionó muy bien, y este segundo ya con la primera edición agotada de la editorial Almuzara, Gladiadores, Bestias y Condenados, las crónicas brutales del Coliseo. De reciente, acaba de salir la segunda edición. Calentito, como suele decir, está calentito. Y bueno, al hilo de los gladiadores, de estas grandes figuras en las que todos tenemos en la mente, por lecturas de novela histórica o bien por películas, se nos ha quedado en nuestra psique, digamos, ciertas imágenes que pueden ser verdades o falsas, pero que este viaje nos va a permitir un poco descubrir todas ellas y acercarnos, sobre todo, creo que es el objetivo principal, acercarnos a la antigua Roma desde un prisma diferente, desde los ojos de un gladiador o de una gladiadora, que también hubo gladiadoras, nos comentaré más adelante. Entonces, la primera pregunta es preguntarle al doctor Alfonso Mañas el porqué de este viaje. ¿Cuál es el objetivo de este viaje? ¿Qué pretende acercaros a cada uno de vosotros y vosotras que vengáis y participéis en el viaje? ¿Cuál es el objetivo del mismo? Es un viaje que nos permite conocer la gladiatura, ese fenómeno que duró 7 siglos en Roma, desde el inicio, cuando comienza en Paestum, en el siglo III, IV antes de Cristo, hasta cuando llega el apogeo ya en Roma, en época imperial, en el Coliseo. Así que es un recorrido desde el origen del fenómeno hasta el final. Pero también es un recorrido, en ese caso, sería un recorrido diacrónico a lo largo del tiempo, desde el inicio del siglo IV antes de Cristo hasta ya época imperial y cuando termina la gladiatura, en el siglo V después de Cristo, pero también es un recorrido sincrónico, es decir, dentro de la vida de un propio gladiador, cómo empezarían luchando en los anfiteatros un poco más periféricos, Pompeya, etcétera, Paestum, Pozzuoli, y luego cómo llegaban finalmente los mejores al Coliseo de Roma, que era donde luchaba el gran estadio de los campeones. Bueno, esto recuerda un poco a lo que diría Joseph Campbell, el camino del héroe, ¿no? Un poco camino de iniciación de cómo van sus primeros pasitos. Cómo empiezan en categorías inferiores y llega a primera división en términos futbolísticos, se los utilizáramos también en esta ocasión. A las Champions. Sí, a la Champions del Coliseo. Y es un poco el viaje, de ahí el título. En Gladiadores de Paestum a Roma. Empezar, por donde comienza realmente la carrera seria de un gladiador y terminar a lo grande, ¿no? Entrando en ese gran Coliseo, que nos explicaremos un poco ya al finalizar el viaje. Además, con una sorpresa última que desgranaremos al final de este vídeo. Bueno, vamos a desgranar ya un poquito día por día en qué consiste este magnífico viaje. El primer día, lógicamente, es el primer contacto con la ciudad, con Nápoles. Nos alojamos en el hotel, descansamos y el segundo día ya comenzamos con las visitas propiamente dichas, acercándonos en primer lugar al Museo Arqueológico de Nápoles y después a Pozzuoli para ver ese anfiteatro neroniano. Aquí, claro, hay que hablar de detenerse en el Museo Arqueológico de Nápoles, ¿no? Con esa gran colección de objetos que nos llevan ya a ponernos un poquito en el papel de qué es un gladiador, ¿no? ¿Qué podemos ver en ese museo? Más o menos, a grosso modo, sin destripar muchas cositas. O sea, el Museo Arqueológico de Nápoles es muy importante, José, porque es donde se encuentran todas las armas, cascos, escudos, gredas, etcétera, que se encontraron en la Escuela de Gladiadores de Pompeya. En el siglo XVIII se excava, se descubre la Escuela de Gladiadores de Pompeya, el Ludus de Pompeya, y todo lo que se encuentra ahí pues, está actualmente conservado en el Museo de Nápoles, así que es una visita obligada. Porque viendo las armas y el equipamiento que utilizaban los gladiadores, es como entendemos cómo luchaban, porque el tipo de arma es lo que define y determina el tipo de lucha que puedes hacer. Entonces es muy importante como primer punto de partida ver el armamento y todo lo que hay en el Museo Arqueológico de Nápoles. Bueno, es muy interesante. Y luego Pozzuoli, lo explico ya, pues es un anfiteatro de época imperial, de época de Nerón, así que también nos ayuda como un primer elemento introductorio a cómo sería la estructura de un anfiteatro. Bueno, una primera toma de contacto muy interesante porque después tendrá su demostración en la propia arena, en esa sorpresa que veremos un poquito más adelante. Una primera toma de contacto con la panoplia de lo que sería un gladiador que utilizaría, y de ahí, como bien ha dicho, se encontraron en Pompeya estos cascos, pues al día 3 nos vamos directamente a Pompeya y vamos a pasar el día completo en esta magnífica ciudad, pero vistas a ojos de un gladiador. ¿Qué veríamos? ¿Qué vería un gladiador en esa increíble Pompeya?
Bueno, pues Pompeya es una de las, quizá la etapa más importante porque es realmente un viaje en el tiempo, es retroceder a la época del 79 a.C., cuando entra en erupción el Vesubio, entierra la ciudad y al enterrarla bajo la ceniza congela la ciudad en el tiempo. Es el único caso en la antigüedad que tenemos de una ciudad conservada tal y como estaba ese día, ¿no? Entonces es muy importante porque te ayuda a entender, vemos cómo era el ludus de Pompeya, la escuela de Pompeya, la estructura de las habitaciones, el patio donde entrenaban, te ayuda a entender un poco más realmente cómo era la vida de esos hombres, cómo podían sentirse ahí, y luego evidentemente pues el anfiteatro de Pompeya, que es el mejor conservado del mundo por esa misma circunstancia de quedar enterrado bajo la ceniza del Vesubio, y realmente pues sobrecoge estar en las gradas, bajar a la arena y estar en los lugares y pisar la misma arena que pisaban los gladiadores cuando luchaban ahí. Claro, es que así podríamos decir que estamos siguiendo su día a día, ¿no? En Pompeya, de cuando están entrenando, se levantan, hacen sus entrenos, después van a la arena. La habitación donde duermen, el patio donde entrenan y luego pues el resto de la ciudad donde hacían vida cotidiana, la taberna, el lupanar, etcétera, los distintos sitios por los que ellos hacían sus vidas. Claro, y además, las figuras de los gladiadores, no solamente entendiendo su día a día, nos va a permitir también acercarnos al resto de la sociedad. En este caso, representada en esos magníficos restos que se conservan en Pompeya, ¿no? El día cuarto nos vamos a Paestum. Pasamos toda la mañana en Paestum y la tarde libre. En este gran complejo arqueológico, ¿por qué? ¿Por qué Paestum, Alfonso? Paestum, como hemos dicho antes, es el inicio de la gladiatura en Italia. Es donde donde encontramos la primera documentación de gladiadores en las pinturas fúnebres de las tumbas de Paestum. Y vemos, pues eso, las pinturas en las que vemos a gladiadores con lanza y escudo, que era como luchaban en aquella época, en el siglo IV a.C., 350, 310, etc. Y pues el primer paso obligado para entender realmente cómo inicia la gladiatura en Italia y en Roma. Y luego sobrecoge mucho porque ya al margen de entrar en una tumba, porque están en las paredes de la tumba donde están esas pinturas, pero luego también la crudeza y la truculencia quizá con la que se muestran, porque eran combates muy duros en esa época tan primitiva, tan temprana, porque vemos los gladiadores luchando y vemos pues con las lanzas atravesando muslos de lado a lado, brazos de un extremo al otro, incluso clavadas en la cabeza, en el casco, pero atravesando el casco. O sea, que eran combates en los que no solo es que muriese el perdedor, sino que muchas veces moría también el vencedor porque las heridas eran terribles, como podrán ver los viajeros allí, in situ. Ahí ya nos meteríamos en otras cosas de cuán truculento, digamos, era lo que se... Sobrecoge mucho, tanto por estar dentro de una tumba como por el tema de las pinturas que se ven en las tumbas. Doblemente sobrecogedor, me impresiona bastante. Suena un poco como una sed de sangre, ¿no? Pero bueno, ya os contaré allí más in situ que tiene razón de ser. Y de ahí, bueno, pasamos al quinto día con una visita muy especial, sobre todo para los que les gusta el cine, bueno, y más allá del cine también la historia, lógicamente. Hablo de un personaje concretamente... Se me ha ido a de Espartaco. Espartaco, muchas gracias, Alfonso. Bueno, visitamos Capua y el Museo de Gladiadores, ¿no? Pues Capua, ¿qué supone Capua en el mundo de la gladiatura? Lógicamente con Espartaco en la mente. Claro, Capua es visita obligada porque Capua está también en la zona de Campania, cerca de Paestum. Entonces vemos que, claro, el inicio empieza en Paestum y toda esa zona primera de Capua, por eso había tanta afición a la gladiatura, porque es el primer lugar de Italia donde prende la gladiatura, ¿no? Entonces, pues pasa de Paestum a Capua, y Capua desde el principio, bueno, es el lugar donde construyen el primer anfiteatro en piedra en Italia. En el 105 a.C. se construye el primer anfiteatro de piedra que hay en Capua, que no se conserva, solo hay unas pocas ruinas que se conservan actualmente, pero que no es evidentemente el anfiteatro de Capua que podemos ver hoy, que es de época imperial, ¿no? Del Alto Imperio, de época de Tito, más o menos del año 80 después de Cristo, y hay una confusión curiosa. Muchos viajeros van a Capua y se creen que ese anfiteatro que podemos ver es en el que luchó Espartaco, y no es así, porque ese anfiteatro que podemos ver actualmente es de casi 2 siglos después, del 80 después de Cristo, mientras que Espartaco realiza su revuelta en el 73-71 antes de Cristo. O sea que no es ese. El anfiteatro de Espartaco en el que luchó es en el que podremos ver las ruinas, pero que hay que tener clara la diferencia entre ambos. Y es muy importante, pues que evidentemente es eso, es donde tuvo lugar pues toda esa revuelta de Espartaco, que es quizá el evento más importante y más famoso que todo el mundo conoce, y el gladiador más famoso de la historia pues, es Espartaco. Y luego también el anfiteatro de Capua, el ya de época imperial, tiene una importancia también grande porque es una réplica del Coliseo. Aunque está peor conservado que el Coliseo de Roma,
pero es una estructura casi idéntica, lo clonaron, ¿no? Y la única duda es saber si fue antes el Coliseo, y como gustó tanto la estructura, la copiaron en Capua, que era una ciudad muy importante, por toda esa afición que hemos visto a la gladiatura. Es el segundo anfiteatro junto con el Coliseo, es el segundo más grande que se hizo en el Imperio. O si, sin embargo, hicieron primero el de Capua para hacer un ensayo y que todo estuviera comprobado que funcionaba para luego construir el anfiteatro del Coliseo de Roma. Así que esa duda no se ha podido solventar nunca, pero por eso ahí radica el gran interés de ir a Capua primero antes de ir a Roma. Y no, como bien dices, Capua como antesala de lo grande, ¿no? De Roma, del Coliseo. También tú crees que el gladiador o gladiadora se podría sentir ahí un poco, estoy ya más cerca, ¿no? De mi sueño. Entiendo que el sueño sería llegar a Roma, entiendo. Y si Capua ya es como el último paso que te queda antes de llegar ya a la ciudad eterna. Claro, es lo que hemos dicho, era una carrera pues desde el inicio de un gladiador más humilde, bueno, los anfiteatros más periféricos, Pompeya o Pozzuoli, hasta finalmente ya Capua y luego ya pues el gran anfiteatro que era el Coliseo en el que solo luchaban los mejores. Entonces realmente podemos hacer en ese viaje sincrónico que hemos visto dentro de la vida del gladiador, pues ya llegar a la etapa del máximo triunfo, ¿no? Y de máxima gloria, el Coliseo. Bueno, pues ahí también llegaremos nosotros el sexto día de viaje a la ciudad eterna, a Roma, donde se harán una serie de visitas. La mayoría de ellas con carácter externo, como puede ser el Lux Magnus, el Anfiteatro Castrense, la Isla Tiberina, el Teatro Marcelo, etcétera, etcétera. Más que nada porque ya hay otro viaje con el doctor Miguel Ángel Novillo, que se centra en toda esa Roma republicana e imperial, visitando cada uno de estos sitios. Aquí es más el foco puesto en los gladiadores, con lo cual nos vamos a centrar en el Foro Romano y en el Coliseo, como los grandes puntos a destacar dentro de esta ciudad eterna, ¿no? ¿Y qué significan estos dos puntos para un gladiador que llegase a Roma y se encontrará, claro, con este gran Coliseo? El Foro Romano era el lugar donde se realizaban los combates de gladiadores en época republicana. Antes de que se construyeran los primeros anfiteatros, en época imperial, pues en época republicana, en el Foro, cuando iban a realizar juegos de gladiadores, construían un anfiteatro temporal de madera, hacían los juegos y al terminar los juegos desmontaban el anfiteatro. Luego ya, con época imperial, pues sobre todo ya con Tito, pues deciden hacer un anfiteatro en piedra de gran tamaño y ese ya es el Coliseo. Bueno, y aquí además en Roma tenemos una pequeña gran sorpresa. Unos compañeros arqueólogos han tenido a bien crear una escuela de gladiadores donde, bueno, la gente que quiera, lógicamente es opcional, no es una obligación, pueden luchar, ¿no? Con técnicas que los arqueólogos les van a ir enseñando. O sea, hay mucho rigor ahí, pero también nosotros, para aquellos que no quieran luchar, simplemente el hecho de ponerse uno de esos cascos, de tener la sensación de saltar a la arena, espero que se atrevan a saltar a la arena, de ponerse ese casco y ver un poco, parece una especie de celosía, que no ves un pimiento, como quien dice, y saber que estás jugando la vida y no sé hasta qué punto no tenías una visión, digamos, demasiado amplia para tener los movimientos de tu contrincante, no sé si había uno o varios, etcétera, eso ya para eso está el experto aquí al lado, pero tener esa sensación de que te estás jugando la vida poniéndote uno de esos cascos es todo, digamos, una actividad a tener en cuenta y la hemos dejado para el final, a modo de gran sorpresa. No sé si tú has llegado a ponerte uno de esos cascos que has sentido que nos puedes contar. Sí, restringe bastante la visibilidad porque era parte de ese juego de intentar las ventajas que tenía un gladiador, compensarlas con las taras que les ponía. Entonces era ese juego siempre de... Fantástico. Espero que muchos de ustedes se atrevan a ello. Y bueno, siempre me gusta terminar un poco cualquiera de las presentaciones preguntándoos qué sitio o qué sitios os hacen, no sé, os erizan, digamos, los pelos de la piel, os ponen el vello de punta, ¿no? Bien porque os trasladan a un pasado remoto, os hacen pensar en alguna figura concreta, como puede ser la gente que pueda sentir la figura de Espartaco. ¿Cuáles son los sitios que a ti en el viaje te causan una sensación mayor? Te dan... Yo destacaría dos lugares en concreto, José. El primero sería el anfiteatro de Pompeya, que, como hemos dicho, se exhumó, se desenterró, pues, dejándolo en el estado en el que estaba realmente cuando quedó cubierto, el 79 después de Cristo. Entonces realmente, tanto si estás en la grada, te sientes como un espectador de la época, que te transporta realmente a aquella época, y si cuando bajamos a la arena, pues que realmente sientes que estás pisando la misma arena que pisaban los gladiadores cuando luchaban y morían allí, y realmente es sobrecogedor, tiene mucha fuerza emotiva. Y el segundo lugar que destacaría sería el subterráneo de la arena del Coliseo, el Hipogeum, que es como se llamaba, subterráneo. Y porque realmente
ves son muros muy estrechos, estás como encajonado, es un poco claustrofóbico, ves los ladrillos desnudos, como tal y como estaban en aquella época esos corredores, y luego ves en los ladrillos las marcas de los montacargas, las rampas para subir a la arena, cómo subían los animales, los gladiadores. Entonces realmente te sientes como en la película de Gladiator, en la escena, en la primera, cuando están esperando antes de salir y saltar a la arena a luchar y a morir, pues realmente te sientes, dices, estoy en el mismo sitio donde estaban esos gladiadores, y la gente ya solo la mente ya empieza a recrear. Ya son dos lugares con una fuerza emotiva muy fuerte. Podríamos decir que ya, digamos, este gladiador ha hecho todo su recorrido desde el país. Ya ha llegado al lugar de gloria y estás justo en el corredor antes de subir a la arena, preparado para mostrar todo lo que puedes al pueblo de Roma. Claro, entiendo que saltar a la arena en Paestum no es lo mismo que saltar a la arena a Roma, que ahí puedes sentir la grandeza de la República o del Imperio en ese momento. Todo el poder de Roma encapsulado y manifestado en la construcción más grande, que era el Coliseo de Roma. Bueno, impresionante, ¿no? Lo que uno puede llegar a sentir. Esa es la intención, lo que hacemos con viajes un tanto diferentes, como es el caso de un viaje que no es para especialistas en gladiaturas, sino todo lo contrario, para la gente que quiera acercarse a la antigua Roma desde un punto de vista diferente. En este caso, con los ojos de un gladiador, ¿no? Ver cómo se va acercando esa Roma, cómo empieza desde Paestum y llega a ese gran coliseo, donde podría en algunos casos tener enfrente la figura del emperador, ¿no? ¿Qué significaba para esta gente Roma en sensos estrictos, ¿no? Entonces, bueno, animarles a que se apunten a este gran viaje. Como digo, son 7 días de viaje. Tiene el resto de la información en la página web, hoteles, precios, etcétera, etcétera, los vuelos y tal. Aquí simplemente desgranarles un poquito el objetivo, el porqué de este viaje y el porqué de la selección que ha hecho aquí el doctor Alfonso Mañas de los lugares que vamos a visitar día a día. Espero que os haya de vuestro interés y, por supuesto, que compartáis con nosotros estas sensaciones que uno puede experimentar siendo gladiador. Así que nada más de agradecerte tu presencia, Alfonso. Gracias a ti. Y espero que también compartan, como he compartido yo con él, pero ya estando en estos sitios, en vivo y en directo, como podría decirse, este singular y fantástico viaje. Hasta el próximo vídeo. Hasta luego.